Buenos días, mis queridos amigos. Continuando con nuestro curso de informática, el día de hoy tenemos a bien presentarles la aplicación de Excel, como también Google Sheets, que es parte esencial de las hojas de cálculo. Recordando que las hojas de cálculo son precisamente una especie de ordenador y analizador de datos. Por lo tanto, vamos a comenzar con aspectos así muy esenciales. Por acá contamos con la barra de herramientas de acceso rápido, que es donde podemos ir agregando todas aquellas herramientas que se utilizan con mayor frecuencia. Podemos ir agregando más comandos si fuera necesario. En esta parte de acá podemos elegir todos los comandos. Eh, Esperamos un momento y ahí nos van a ir apareciendo la mayoría de opciones que Excel nos presenta. De hecho, hay herramientas que no están dentro de las herramientas propias de Excel, pero que sí podemos ir agregándole precisamente dentro de nuestras barras para poder ir contemplando el uso de esas herramientas como tal. También tenemos el nombre del libro como tal, que es donde podemos guardar la información. Por ejemplo, clase 06 de informática se guarda con la extensión XLSX. Si tienen una versión 2013-2010, se guarda con la extensión XLS nada más. Y lo podemos guardar en alguna ubicación en específica. Yo lo voy a ir a guardar en documentos más o menos. Ahí lo podemos guardar ahí, para efecto de ejercicio. Bueno. Ok, después tenemos el área de búsqueda. Si existe alguna herramienta que no lo contemplamos a la vista, lo podemos buscar. Por ejemplo, podemos buscar información acá. Y aquí nos va apareciendo la información que nosotros necesitamos. Esto nos va a permitir hacer búsquedas y cuestiones así por el estilo. Aquí contamos con las áreas o con el área de las cintas o fichas de opciones de Excel, donde podemos encontrar el inicio, insertar, dibujar, disposiciones, fórmula, datos, revisar, vista, automatizar, programador, ayuda, PowerPoint, Power Pivot. Ahí podemos encontrar herramientas avanzadas de análisis de datos. Interesantes, si nos da tiempo podríamos ver uno de ellos. Aquí tenemos la cinta de opciones, donde están separados por grupos de comandos. Los grupos de comandos contienen los comandos aquellos que son relativos a ciertas actividades, por ejemplo, portapapeles para copiar, pegar, fuente, propiedades del documento, alineación, ajuste de precisamente el texto dentro de las hojas de cálculo para alinearlos, los números que son los formatos de datos que podemos utilizar, formatos condicionales, dar formatos como tabla, estilos, y ahí vamos a encontrar un montón de opciones. Insertar todos aquellos elementos que podemos insertar desde afuera. Disposición de página para ajustar el área de impresión. Las fórmulas, podemos encontrar fórmulas financieras, lógicas, texto, fecha y hora, búsqueda de referencia, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, ingeniería, cubo, información, compatibilidad y todas esas opciones. Asignador de nombres de rangos que son muy útiles en cierto aspecto de las fórmulas como tal. Las ventanas de inspecciones, cuando tenemos fórmulas y queremos corregir errores, ahí lo podemos hacer. Tenemos también las opciones de la hoja de cálculo, cómo se van a actualizar los datos dentro de ellos. Podemos encontrar también la pestaña de datos para depurar información, organizarlo y cuestiones así por el estilo. Tenemos también en esta parte de acá, contamos con el nombre de la celda, más conocido como cuadro de nombres. Con esto podemos trabajar el cuadro de nombres. Esto que tenemos acá, nosotros le llamamos barra de fórmulas, porque es ahí donde se pueden ver las fórmulas que va utilizando el usuario. Tenemos el indicador de columnas, que vienen dados a través de las letras del abecedario. Las filas, que vienen asignados con las numeraciones o con su índice numeral. Aquí contamos con la barra, precisamente con la barra de estado, que es aquí donde podemos ver nosotros qué se está haciendo dentro de un documento. Tenemos las pestañas de las hojas de cálculo, donde podemos agregar más hojas de cálculo.
Tenemos la barra de desplazamiento, tanto la vertical como la horizontal, que son muy útiles cuando trabajamos con datos extensos. Las opciones de vistas, tenemos el vista normal, vista diseño de página, tenemos esta vista que se llama vista previo salte de página, que todavía no lo vamos a ver, pero en el área de impresión sí es necesario conocerlo. Tenemos el área de zoom, donde podemos aumentar o disminuir la visibilidad en los datos. Estos serían la mayoría de barras de herramientas más comunes. Y vamos a ver un tema que se llama ingreso de datos o en su defecto los famosos tipos de datos. Esto es muy relevante. ¿Por qué razón? Porque en Excel nosotros vamos a estar manipulando información y dentro de la información que vamos a manipular existen dos tipos, los cuales se conocen como textos alfanuméricos, que son los más utilizados, y sobre todo los números. Esto es muy relevante que lo manejemos como tal, son conceptos básicos. Por ejemplo, en texto vamos a agregar un texto cualquiera, lo puedo agregar así y tengo dos opciones para modificarlo desde la barra de fórmula o presionando F2, que es una de las formas para modificar los contenidos, o la tercera forma, que casi es lo más común, por eso no lo menciono mucho, con doble clic. Pero también hay otra forma. Por ejemplo, si yo quiero agregar un texto como una fórmula dentro de una celda, entonces debo de proceder a ingresarlo dentro de comillas, que es un concepto básico que debemos de manipular como tal. Cuando son textos como fórmulas, los pasamos dentro de comillas, que son los alfanuméricos. Por ejemplo, agregar textos y agregar números. Esos son los famosos alfanuméricos. La misma historia. Yo puedo venir, puedo colocar y listo. Con eso lo podría agregar. Los números. Los números pueden ser enteros. Si se dan cuenta la diferencia entre las posiciones de los datos, un texto siempre se coloca del lado izquierdo y un número siempre se va a estar colocando del lado derecho. Eso es un concepto esencial. Números enteros, números decimales. Sin olvidar también un aspecto muy importante, que son las fechas. ¿Por qué las fechas son tan relevantes? Porque recordemos que las fechas son números dentro de Excel. Por lo tanto, por ejemplo, si yo coloco la fecha de hoy, me devuelve que esta es la fecha del día de hoy. Pero ¿qué sucede si yo lo transformo a un formato numérico? Puedo venirme acá, puedo pasarle un formato de número y esto me indica que esta fecha, precisamente el día de hoy, tenemos 45.802 días transcurridos a partir del 1 de enero de 1900. Esto es esencial para nosotros como docentes o como analista de datos, porque nos va a permitir identificar cómo manipular los días, los meses y los años dentro del entorno de Excel. Entonces contamos con ese tipo de situaciones. Con respecto a los números, también una fecha es un número. El día de mañana pasaríamos a 45.803 días a partir del 1 de enero. Y un concepto simple, ¿verdad? Pero muy funcional cuando ya empezamos a trabajar ese tipo de situaciones. También contamos con estas herramientas precisamente con los tipos de datos. Tenemos los datos numéricos, ya vimos las fechas, ya vimos los textos, tenemos los formatos de fecha como tal, tenemos las fracciones, tenemos los porcentajes, que es algo muy esencial, pero recordemos que los porcentajes es simplemente un dígito dividido en fracciones, por mencionarlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, esto lo podríamos nosotros representar como un porcentaje como tal. Por ejemplo, acá le aplicamos si es el 50%. ¿Qué sucede si lo vamos a pasar a una fracción? Lo pasamos a un tipo fraccionario. Entonces, eso es un concepto súper sencillo, pero muy útil. ¿Cómo puedo yo navegar dentro del documento como tal? Recordemos que nosotros podemos hacer navegaciones dentro de la hoja de cálculo con control shift y la flecha hacia abajo. Nos lleva hasta el límite que es de 1.048.576 filas. Regresamos a la última fila a trabajar, a los últimos datos ingresados. Con control y la flecha hacia abajo me lleva hasta el último dato registrado. Control y la flecha a la derecha, hasta el último registro ingresado.
control y la flecha hacia arriba hasta el último dato ingresado, control y la flecha a la izquierda. Esto es muy esencial. Control y la flecha hacia la derecha me lleva hasta la última columna registrada, que es XFD, y puedo retroceder otra vez a los datos originales. Esto va a ser muy relevante para nuestro curso porque vamos a estar manipulando información, tanto cortos como también extensos. Por lo tanto, esto sería en cuestiones de ingreso de datos. Ya vimos entonces que hay dos tipos de datos más comunes, que son los textos, los números, que también se incluyen las fechas, y el último que sería el booleano. Recordemos que los valores booleanos son verdadero, a la vez el falso. Y recordando también que al mismo tiempo, esto de verdadero y falso, en cierto punto, pues nosotros lo catalogamos en cierto modo como también valores de unos y ceros. No es muy común verlo de esa forma, pero podríamos, por ejemplo, hacer una sumatoria de ello y podemos determinar básicamente cuál es su valor como tal. Por el momento no me devuelve ningún resultado, pero en la vida real el valor verdadero representa 1 y el valor falso representa un 0 como tal. Lo vamos a ver con otros ejemplos un poquito más avanzados. Por el momento, estos serían los conceptos básicos de Microsoft Excel. Los ingresos de datos, sus diferentes herramientas, las vistas, las barras de estado. Recordemos que dijimos que las barras de estado en cierto punto nos van a permitir a nosotros ver la estadística de los datos como tal. Por ejemplo, acá puedo seleccionar esta información y pueden ver mi barra de estado, que aquí me presentan varias opciones: un promedio, un recuento numérico, mínimo, máximo y una suma de los datos que yo estoy seleccionando. Esto es algo relevante porque nos permite obtener información de manera instantánea sin necesidad de utilizar fórmulas ni nada por el estilo. Entonces, mis queridos amigos, los dejamos aquí el día de hoy y en la siguiente clase vamos a estar trabajando fórmulas y funciones. No se pierdan la siguiente clase.